Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a aprender a a dibujar árboles. En los videos anteriores hablo mucho acerca de la expresión gráfica, de dibujar árboles, de dibujar nubes, pero a veces muchos de nosotros no tenemos la facilidad. Entonces, en este video vamos a hacer lo más sencillo de expresión gráfica para árboles. El material que vamos a ocupar es una hoja en blanco, lápiz, de preferencia un lápiz 2H, colores y si puedes vamos a utilizar también plumones. Vamos a empezar por un árbol muy sencillo y quiero que te fijes en las recomendaciones básicas. Fíjate bien, vamos a empezar a trazar una línea horizontal. Generalmente todos los árboles o toda la expresión gráfica referente a árboles y plantas deben de llevar una línea base. Ahora, como esqueleto o estructura principal de ese árbol, vamos a dibujar dos líneas verticales, ¿sí? Más o menos así. Y vamos a dibujar el esqueleto o la forma básica de nuestro árbol. Es decir, en esta ocasión vamos a hacer un círculo. Si te fijas, no lo estoy súper detallando, es simplemente la forma básica, lo que llamo un esqueleto del árbol. Ahora bien, sobre ese esqueleto del árbol vamos a empezar a poner lo que es la textura. Y el movimiento que voy a hacer es más o menos este, ¿sí? Como una especie de infinito, como de garabatos. Quiero que veas más o menos, está hecho a base de curvas, no importa si despegas el lápiz, pero siguiendo, perdón, la figura básica. Es decir, vamos a empezar, voy a mover un poquito para que lo veas, vamos a empezar aquí. Y ese movimiento un poquito más pequeño, si te fijas, voy a empezar a hacer garabatos, curvas alrededor de mi figura básica. Esto es muy importante, este lado donde se une el tronco con el árbol no lo debes de dejar vacío, si no pierde la sensación de esa expresión gráfica. Vamos a entrar y salir de la figura básica que tenemos y podríamos decir que ese es nuestro primer boceto del árbol. Para nuestro tronco del árbol, el soporte del árbol, sería cuestión de remarcarlo un poco y añadirle a lo mejor un pequeño brazo en la parte externa y darle un poquito el sentido de curvatura. Obviamente un tronco de un árbol no es completamente vertical y podemos agregar ahora sí ciertos elementos, textura a lo mejor al tronco del árbol. Para que nuestro dibujo se vea un poquito más real, vamos a darle un poquito de claroscuro a lo que es el interior del árbol. Y entonces con la misma textura voy a recargar hacia uno de los lados, el lado de tu preferencia, solamente uno. No se trata de llenar todo el árbol de esa textura. Y un poquito más en ciertas zonas para identificar la espesura de nuestro árbol o de nuestras hojas. Ahora sí, apoyándonos de nuestros plumones y o nuestros colores, podemos empezar a remarcar un poquito. No importa no seguir las primeras figuras que hiciste con el lápiz. Recuerda que nuestra figura principal o nuestro esqueleto del árbol es lo que nos va a dar la forma. La textura, en este caso estos garabatos o estas curvitas, especie de número 8 o de infinito, es lo que nos va a dar la profundidad del árbol, ¿sí? Podemos agregar los elementos interiores. Recuerda que la expresión gráfica no es dibujar artísticamente, sino la representación de estos elementos. Y empieza a tomar un poquito más de forma. Con el plumón café vamos a hacer de este. Vamos a hacer lo mismo con el tronco, dándole esa característica de textura interna. Y complementamos con
el uso de color. Una de las maneras más sencillas de iluminar o de aplicar color más bien es hacer pequeños círculos por donde estás utilizando el tono de color. Vamos a hacerlo con este verde. Y no se trata de colorear toda la figura, sino de aplicar color en las áreas donde estamos remarcando un poquito más nuestro árbol, ¿sí? Para darle un poquito de claridad y veracidad de representación gráfica. Esto es la dichosa representación gráfica. Podemos agregar un poquito más de ese tono del mismo color o podemos cambiar a un tono más oscuro. Si te fijas, hago pequeños circulitos con el color simplemente para darle un poquito de claro oscuro a ese árbol. Si te fijas, nuestro primer boceto de árbol es un árbol que está podado, es decir, está intervenido por la mano del hombre, redondo, de forma circular. Generalmente no vemos todos los árboles así. ¿Qué otro tipo de árbol pudiéramos tener? Recuerda, siempre hay que trazar una línea base. En este caso vamos a hacer el tronco un poquito más grueso y darle una pequeña inclinación, ¿sí? Ya no son líneas completamente verticales. Y vamos a hacer una figura alargada, semi-regular, a diferencia del primero, que es una figura muy regular. Y si te fijas, vamos a tratar de representar un pino. Para la representación de este árbol vamos a cambiar la textura. Fíjate bien, en esta ocasión ya no vamos a hacer curvas o garabatos, vamos a hacer una especie de zigzag, pero un poquito más cerrado y no tan regular. Trata de ver que ese zigzag puede ir hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Como una especie de relámpago. Pero obviamente lo vamos a hacer alrededor de la figura de nuestro árbol. En esta ocasión lo voy a hacer directamente con los colores, los plumones, para que veas la sencillez, la facilidad con la que se puede trabajar. No es necesario hacerlo primero con lápiz. Si tú quieres aplicar color desde un principio, con el plumón o con los colores, puedes hacer esto. Fíjate bien cómo la textura cambió de dirección. Si yo estaba haciendo la textura hacia la izquierda, el zigzag iba a ir hacia la izquierda, pero ahora que estoy haciendo la textura hacia la derecha, obviamente la dirección cambió, tratando otra vez de que mantenga la posición inclinada hacia los lados. Y en la parte de abajo voy a hacerla hacia la parte superior, ¿sí? Nuevamente vamos a tratar de remarcar o de aplicar sombras y claroscuros, profundidades con esa misma textura hacia uno de los lados. Y con ayuda del plumón café, es más, vamos a hacer nuestro tronco todavía un poquito más grueso, ¿sí? Y vamos a apoyarnos de la punta fina para hacer lo siguiente. Vamos a remarcar la línea de tierra, ¿sí? Recuerda que necesitamos ver un elemento que nos sirva como limitante. Y nuevamente vamos a aplicar un poquito, muy poquito color. Recuerda que el uso del color es de manera
circular, haciendo pequeños circulitos. Y otra vez, no importa que ese color lo apliques de manera irregular. Lo que queremos dar es la expresión, no la plasticidad artística. ¿Sí? Es tu decisión si ya quieres aplicar mucho color a lo largo de todo ese elemento. Yo lo voy a dejar así. Y con el color café vamos a darle un poquito de tonalidad al interior del tronco. ¿Sí? Fíjate bien, entonces ya tenemos dos tipos diferentes de árboles que salen de lo que siempre regularmente hacemos.